Patriotas, noticia de último minuto, y es que resulta que Genaro García Luna hará todo lo que esté en sus manos con tal de arrastrar con él a Felipe Calderón y asegurarse de que sean compañeros de celda en una prisión en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo referente al caso Genaro García Luna y por qué Felipe Calderón ya puede estar temblando del temor? Todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones para que puedan seguir muy al pendiente de todos los contenidos que día con día estamos generando para ustedes. Y bien, mis queridos amigos, resulta que hoy era un día muy importante y muy decisivo en la vida política de aquí de México por lo que está ocurriendo al respecto con Genaro García Luna y todo el proceso que se está llevando en su contra en Estados Unidos. Y es que resulta que parece ser que Genaro García Luna está dispuesto a llevarse entre las patas a Felipe Calderón Hinojosa, a Vicente Fox y a todos los que estuvieron implicados en lo que se le está acusando a él. Pero bien, mis queridos amigos, vayamos a revisar la siguiente información. Habrá juicio. García Luna se declara no culpable de colaborar con uno de los grupos delictivos más grandes y poderosos de aquí de México. Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, se declaró no culpable de los 4 delitos relacionados con tráfico internacional de sustancias nocivas para la salud en colaboración con uno de los grupos delictivos más importantes, más pesados y más tenebrosos de todo México, es decir, el grupo encabezado por Guzmán Loera. Con la declaración de inocencia de García Luna, se tiene que llevar a cabo un juicio en su contra en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe demostrar con evidencias todo lo contrario. Acompañado del abogado de oficio César de Castro y ante el juez federal Peggy Q, el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón desafía al sistema judicial estadounidense para que le demuestren su responsabilidad en el trastiego de ilícitos de sustancias ilícitas, de estupefacientes, con este grupo delictivo de este estado del país a cambio de pagos millonarios. En las próximas semanas se tendrá que dar a conocer los procedimientos previos al juicio, en los cuales ante la Corte de Brooklyn, los fiscales y abogados de García Luna definirán los parámetros del proceso judicial formal que podrían tardar hasta un año en empezar. Se espera que durante el juicio, como lo hizo en el caso de Joaquín, el Departamento de Justicia presente como testigos de cargo a delincuentes que implicarían a García Luna en su relación por cohecho con este grupo delictivo. Y es que aquí había de dos sopas: o Genaro García Luna se declaraba inocente o Genaro García Luna se declaraba culpable. Y en esta ocasión Genaro García Luna se declaró inocente. Y es que de él declararse culpable se iba a evitar muy probablemente todo el proceso del juicio en su contra. Iba a pasar a que se le otorgara una sanción y entonces no se iba a poder ventilar toda la puerqueza que hay detrás de este sujeto y todo lo que se estuvo llevando a cabo durante algunos sexenios aquí en México, mientras Genaro García Luna era el mandadero del presidente Felipe Calderón Hinojosa y que incluso se presume que pudo haber sido también el mandadero de un Vicente Fox Quesada, que este era el que hacía el trabajo sucio, el que se reunía, el que recibía el dinero, pero que todo esto era por instrucciones de los presidentes del país. Y es que claramente lo que sabemos, mis queridos amigos, en México no se mueve un solo dedo sin que el presidente de la República sea consciente de eso, sin que el presidente de la República lo esté autorizando, y eso era una realidad en el sexenio de Felipe Calderón. Por lo tanto, es completamente imposible que ahora Felipe Calderón se las quiera dar de inocente, quiera cantar "Yo no fui" de Pedro Infante y quiera librarse de la sanción que muy probablemente se va a ganar. Pues bien, García Luna se declara no culpable,
lo que es equivalente a un inocente, entonces las autoridades de Estados Unidos van a iniciar un juicio en su contra, y es aquí donde, si llevan a más testigos de la delincuencia organizada, o se van a empezar a ventilar más nombres, o incluso el mismo Genaro García Luna, con tal de evadir una sanción mayor, va a empezar a soltar la lengua, algo típico en los políticos corruptos de aquí de México. Por quererse librar de una sanción, van a terminar embarrando por completo al resto de sus cómplices, y esto es lo que puede estar preocupando en este momento a Felipe Calderón Hinojosa, quien definitivamente ya tiene que estar temblando de temor, pues su nombre va a salir a relucir tarde o temprano en este juicio. Sigamos analizando la información que tenemos preparada. Hoy es el día, solo si García Luna se declara culpable evitará que salga el cochinero en el juicio. Genaro García Luna no se declaró culpable, entonces eligió declararse no culpable, entonces sí va a salir todo el cochinero que hay detrás de él y sus vínculos con la delincuencia organizada en el juicio. Hoy es el día y hay solo dos sopas. Si se declara culpable, entonces no hay juicio. Pero si Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal en la presidencia de Felipe Calderón, decide enfrentarse a la justicia y decirse inocente, saldrá todo el cochinero del que se le acusa y que podría salpicar a políticos mexicanos durante un juicio que tampoco se espera que sea muy largo. García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal del gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, acusado de aceptar supuestos sobornos de uno de los grupos delictivos más poderosos de México para proteger las operaciones de esa organización, inició el día de hoy su proceso en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. Pues aquí está, eran dos sopas. Genaro García Luna ya eligió qué sopa es la que quiere. Genaro García Luna ya está presionando a la vida política aquí en México, y es lo que estábamos hablando. Tarde o temprano durante este juicio va a ventilarse todo el cochinero que corresponde a todo lo que se estuvo viviendo durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa principalmente. Es más que evidente que un Felipe Calderón va a estar asustado, es más que evidente que un Felipe Calderón va a querer evadir sus responsabilidades, va a querer buscar la forma de salirse bien librado de todo esto. Sin embargo, es imposible que lo logre hacer. Va a haber muchas pruebas en su contra, va a haber mucho que lo quiera estar hundiendo, y bien, pues resulta y que esto mismo ya se venía anticipando. Incluso José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en entrevista para Aristegui Noticias, estaba hablando precisamente de esto que yo les estoy comentando. Si García Luna habla con la justicia, hará que se reviente todas las redes criminales aquí en México. Esto lo dijo a través en esta entrevista con Carmen Aristegui. García Luna tiene el dedo que tiene la posibilidad de detonar un montón de situaciones aquí en la vida política en México. El ministro en retiro afirmó que el testimonio del exsecretario de Seguridad Pública ante autoridades estadounidenses podría ser como esto que sale de los productos bélicos, pero de plata, ya que podría involucrar a otros exfuncionarios. Y eso es, mis queridos amigos, lo que va a pasar. De mí se acuerdan si no. Pues había muchas posibilidades. De acuerdo a lo que se planteaba, era que él se apegara al programa de testigos protegidos en Estados Unidos, cosa que creo que ya no va a ser así, o que difícilmente va a ser así. Pues bien, hoy en día se está hablando de que es precisamente, y para no decirlo así como José Ramón Cosío lo dijo explícitamente, quien tiene la sartén por el mango es Genaro García Luna. Genaro García Luna es el que tiene la capacidad de hundir a figuras públicas, figuras políticas, como Felipe Calderón Hinojosa, como Vicente Fox, quién sabe, por qué no, Miguel Ángel Mancera, Enrique Peña Nieto, que son nombres que también han estado saliendo a relucir en referencia con todo lo que se estuvo viviendo durante el periodo en el que Genaro García Luna se hizo el magnate hombre de negocios, el magnate ricachón, el machuchón fifí que es el día de hoy.
Y precisamente me gustaría que veamos un extracto, un pequeño extracto de esta entrevista que realizó la periodista Carmen Aristegui a José Ramón Cosío, un ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que está en una posición increíblemente fuerte, parece que está en una condición de una gran debilidad, pero teniendo todas las herramientas que tiene, está en una condición extraordinariamente fuerte, porque insisto, no es el narcotraficante que está en la operación, es el jefe de los servicios de la Policía de México, para usarlo así en sus dos cargos, además una persona con una enorme cantidad de redes de información vinculada con un número muy importante, pero ya salió Panamá, pues al rato saldrán otras cosas, es decir, porque vive en Miami, no en otras ciudades de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay un conjunto de cosas. Yo creo que el hombre está hoy en una condición muy fuerte para saber qué es o cómo va a conducir, lo voy a decir de este tamaño, una parte muy importante de la revisión de la historia de este país en los años recientes. Absolutamente. En la relación política-delincuencia. Absolutamente. ¿Sí? La mano de García Luna está en el gatillo. Yo creo que sí. Y tiene una buena bala de plata para ver a quién se la quiere poner. A todos, a ¿Qué muchos. decide García Luna hacer? ¿Qué decide García Luna hacer? ¿Cuál es la estrategia de su defensa? ¿Se va de testigo protegido y se pierde en la historia en algún lugar ahí en Wyoming, en Idaho, donde tú quieras? ¿O es un hombre que se enfrenta y asume? Eso sí, yo no tengo... No tenemos idea. Ninguna idea. Pues ese es un pequeño extracto de lo que se estuvo diciendo en esta entrevista que le hizo Carmen Aristegui a José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos momentos es Genaro García Luna quien tiene la sartén por el mango, quien tiene la posibilidad de decidir qué tanto se van a hundir figuras como Felipe Calderón Hinojosa, principalmente el que más miedo tiene es Felipe Calderón Hinojosa, y el que más miedo tiene que tener es Felipe Calderón Hinojosa, porque García Luna, ténganlo por seguro, solito a prisión no se va a querer ir. García Luna va a soltar más nombres y poco a poco van a ir cayendo más políticos corruptos y delincuentes de aquí de México. Recordemos un poco de la trayectoria de este señor García Luna. García Luna, 3 sexenios, creció con Fox, fue intocable con Felipe Calderón y con Peña se volvió un empresario. Durante los años en que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, se hicieron transferencias de dinero a empresas de Genaro García Luna desde la Secretaría de Gobernación Segov, los responsables de las dependencias eran Fernando Gómez y Miguel Ángel Osorio Chong. El dato indica que el funcionario que formó parte de los gabinetes de Vicente Fox y Felipe Calderón logró una exitosa transición partidista al ser también beneficiario del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Es un tema relevante, incluye por supuesto las transferencias en el gobierno de Felipe Calderón, pero también de Enrique Peña Nieto. No tenemos ningún vínculo hasta este momento, solo que las transferencias se realizaron durante sus respectivas administraciones. Por lo que sí tenemos que dejar de manifiesto es que no es un tema de persecución política, reveló ante una entrevista igual también con Carmen Aristegui. Pues es que recordemos que Genaro García Luna llegó a la vida política a nivel federal en México gracias a un Vicente Fox, se mantuvo, se hizo intocable, se empezó a enriquecer gracias a un Felipe Calderón Hinojosa, y hubieron muchos desvíos hacia sus cuentas bancarias por empresas gracias a Enrique Peña Nieto. 3 expresidentes, un solo delincuente que va a ser juzgado en Estados Unidos y que muy probablemente va a empezar a cantar, porque es lo que hace ese tipo de personas. Ese tipo de gente son tan cobardes que una vez que cae uno, quieren que caigan como piezas de dominó, y afortunadamente son así, porque si no quedarían impunes muchos casos, muchos errores. Gracias a que se estuvo mencionando el nombre de este señor en el juicio del siglo, en el cual se estaba juzgando a un
Joaquín Guzmán Loera, es que hoy en día Genaro García Luna se va a ir a juicio. Se va a ir a juicio y sabemos perfectamente bien que el juez que va a llevar todo el procedimiento se va a encargar de hundirlo en prisión. Y si Genaro García Luna se va a hundir en prisión para intentar acortar esta pena, muy probablemente va a terminar soltando la lengua. Eso es lo que hace estas personas. Recordemos brevemente de qué se le acusa a Genaro García Luna. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, durante las administraciones de Felipe Calderón, fue detenido en Dallas, Texas, por presuntamente estar relacionado con el grupo delictivo que encabezaba Guzmán Loera y el Mayo Zambada. Por ello enfrenta 3 cargos por conspiración en tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y dar falso testimonio. Y es que recordemos que en una ocasión a Genaro García Luna se le cuestionó si él tenía algún vínculo con grupos criminales y el señor dijo, no, yo no tengo nada que ver con esos. Pues tenga, que ahora encima de que se le está juzgando por esta relación que sí tenía, por haber aceptado sobornos de este grupo criminal, por haberle ayudado a este grupo criminal a estar pasando estos estupefacientes a Estados Unidos, ahora encima tiene que hacerse responsable de haber dicho que él no tenía nada que ver con estas personas. Pues bien, mis queridos amigos, sigamos esperando el dulce momento en el que el nombre de Felipe Calderón Hinojosa salga a relucir en este juicio y en el momento en el que Felipe Calderón Hinojosa se convierta en compañero de prisión de Genaro García Luna. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Déjenos su opinión en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales.